capítulo 20. El libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer desde los versículos 8 al versículo 11. Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Yo lo leo para ustedes. Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Pueden tomar asiento. Padre, estamos delante de ti en esta mañana. Venimos hoy en el día del Señor a adorarte, a presentarte nuestras vidas como ofrenda a ti. Permítenos, oh Señor, a través del estudio de este pasaje, poder conocerte más y poder darte una mayor adoración y darte más gloria a través de nuestra propia vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios nos ha dado 10 mandamientos. Cuando leemos en el capítulo 20 del libro de Éxodo, nos encontramos con la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos. Mandamientos que fueron implantados por Dios mismo en el corazón de todos los hombres. Tengo entendido que ustedes vienen estudiando con el pastor Héctor los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están divididos en 2 tablas. La primera tabla tiene que ver con nuestra relación con ¿quién? Dios. Con Dios. Y la segunda tabla, nuestra relación con el prójimo. La primera tabla son los primeros 4. Los primeros 4. Y la segunda tabla son los siguientes 6 mandamientos. Hoy nos enfocaremos en el 4º mandamiento, o sea, lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Este mandamiento empieza diciendo: acuérdate del sábado o del día de reposo para consagrarlo. Este mandamiento nos enseña que Dios ha separado un día de 7 para nuestra adoración a Él. Sin embargo, este mandamiento, a diferencia de los otros 9, ha generado muchas controversias a lo largo de la historia. Este mandamiento especialmente ha generado muchas controversias a lo largo de la historia. Por ejemplo, preguntas como: ¿es obligatorio para la iglesia guardar el día de reposo? ¿Cómo se debe guardar el día de reposo? ¿Cómo guardar el día de reposo? ¿Cómo favorece al creyente guardar el día de reposo? ¿O cómo perjudica al creyente no guardar el día de reposo? En fin, este mandamiento genera muchas inquietudes, pero hoy nos enfocaremos en un solo aspecto de este mandamiento. Y es el cambio del día sábado al día domingo. El cambio del día sábado al día domingo, o del día de reposo al día del Señor. ¿Por qué razón el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento descansaba o reposaba el sábado y adoraba a Dios el sábado, mientras que nosotros nos reunimos hoy domingo? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios reposó el séptimo día en Génesis capítulo 2 y ordenó al pueblo de Israel guardar ese día, por qué la iglesia se congrega los domingos? ¿Cuándo y por qué se hizo el cambio
de sábado a domingo. Bueno, vamos a ir viendo. La hermana da una primera luz. Para una mayor comprensión de nuestro estudio lo dividiremos en dos puntos. El primer punto es el cambio anticipado. Y el segundo punto es el cambio evidenciado. Empecemos entonces con nuestro primer punto, el cambio anticipado. Cuando hablamos de anticipación, estamos hablando de algo que se prevé que va a pasar más adelante. Sin embargo, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, evidentemente se ve que el pueblo de Dios se reunía y se tenía que reunir los días sábados. Pero cuando nosotros analizamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que hay una luz, que hay una anticipación de que el día sábado iba a ser cambiado del sábado al domingo. O sea, el cambio no se evidencia solamente en el Nuevo Testamento a partir de la resurrección, que es el evento más importante como lo describe la hermana, sino que desde el Antiguo Testamento se nos viene dando cierta luz de que iba a haber un cambio en el día. Vamos a irnos a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Vamos a leer los versículos 12 al 16. Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 16. Vamos a ver que es el mismo mandamiento que está en Éxodo capítulo 20. Pero vamos a notar que hay un cambio en la razón por la que ellos debían guardar el día de reposo. Hay una diferencia entre este pasaje y Éxodo. Vamos a ver quiénes la identifican. Muy atentos todos. Observa el día de reposo y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. ¿Observan alguna diferencia entre este pasaje y eso? ¿Cómo? ¿Qué fuiste? ¿Digo así? Exactamente. Esa es la diferencia. Cuando nosotros miramos en Éxodo capítulo 20, el Señor les da una razón a ellos por la cual tenían que guardar el día sábado. Les dice que la razón era porque ellos habían sido creados, porque Dios había creado todas las cosas en 6 días y había reposado el séptimo día. O sea que la razón era por causa de la creación y por causa de que el Señor había reposado en el séptimo día. Pero cuando nos vemos aquí en Deuteronomio, hay un cambio de la razón por la que ellos tenían que guardar el día de reposo. Está en el verso 15. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. O sea que desde Deuteronomio se nos está diciendo que hay un cambio en la razón. Va a haber un cambio en la razón por la cual ellos tenían que guardar el día de reposo. Ya no era solamente por causa de la creación, sino también por causa de la redención. Ellos tenían que recordar en ese día que ellos habían sido rescatados de Egipto. Ellos habían sido rescatados de Egipto. Sin embargo, esto solamente nos da una pequeña luz. Nos muestra un anticipo de que iba a haber un cambio. Pero no solamente en Deuteronomio capítulo 5, sino en el Salmo capítulo 118.
En el Salmo, capítulo 118. Vamos a irnos al Salmo 118, versículos 22 al 24. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Quién es la piedra que desecharon los constructores? Cristo. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en el que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en él. ¿Cuál fue el día en el que el Señor actuó para nuestra redención? El día domingo. El día domingo es el día del Señor. Así que cuando analizamos, hermanos, cuando analizamos el cuarto mandamiento, a diferencia de los otros 9 mandamientos, observamos que este tenía un sentido universal y un sentido nacional. Voy a tratar de ser un poco explícito con esto. ¿Qué significaba el sentido universal? El sentido universal es que todos los hombres, todos los seres humanos, en cualquier lugar del planeta, deben apartar un día entre todos los 7 para adorar al Señor. Todos los seres humanos tenemos ese mandamiento. Pero este mandamiento tenía también un sentido nacional. Un sentido nacional o un sentido ceremonial, algo que tenía que ver con las ceremonias judías como nación. En lo que tenía que ver con las ceremonias judías como nación, ellos tenían unas reglas específicas y unos mandamientos específicos que no corresponden hoy a nosotros como iglesia, como iglesia. Por ejemplo, ese día ellos tenían que hacer ciertos ritos, o el que ese día sacara leña, cortara leña o hiciera ciertas cosas, inmediatamente merecía la muerte. Sin embargo, esos aspectos ceremoniales para nosotros la iglesia hoy día no están vigentes, porque toda la ceremonia judía fue cumplida perfectamente en Cristo. Todo lo que tenían que hacer los judíos a nivel ceremonial fue cumplido perfectamente en Cristo. Así que los aspectos ceremoniales, como de manera específica era guardar el día sábado como tal, el día sábado, el día de reposo, para nosotros hoy no permanece. Para nosotros permanece el sentido universal del mandamiento, que es guardar un día de 7. Guardar un día de 7. Pero el aspecto ceremonial de este mandamiento para nosotros no tiene que ver. Por ejemplo, cuando leímos en Deuteronomio capítulo 5, nos dimos cuenta que cuál era la razón por la que ellos tenían que guardar el día de reposo. Porque habían sido sacados ¿de dónde? ¿Y cuáles de aquí hemos sido sacados de Egipto? No, pero del Egipto de allá en Medio Oriente. Ninguno, es cierto. O sea, nosotros no tenemos que ver con esa razón que el Señor les dio a ellos. Ellos tenían la razón de guardar el día sábado de manera particular, porque eso les recordaba a ellos, que ellos como nación, que ellos como pueblo habían sido rescatados del pueblo de Egipto. Pero eso no nos aplica ni a los colombianos. ¿Cómo dice? ¿Por qué escogió el Señor el sábado para decir eso? ¿Por qué escogió? O sea, el Señor, ¿por qué escogió el sábado? ¿Por qué no escogió el lunes, martes, miércoles o otro día? Bueno, ahorita le respondo la pregunta para que no. Listo, ténganmela ahí lista para el momento de la pregunta. Sin embargo, vamos a irnos un momento a Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Que seguramente su respuesta la voy a responder durante el curso de la enseñanza. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Miremos que los aspectos ceremoniales cesaron con la venida del Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Así que nadie os juzgue a ustedes por lo que comen o beben,
o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. La realidad se halla en Cristo. Las leyes ceremoniales que tenían los judíos cesaron con la venida de Cristo. O sea, ya nosotros los cristianos no tenemos que hacer los sacrificios ni practicar ninguna de las ceremonias que practicaban los judíos. Así que el día de reposo como sábado, era una sombra del verdadero reposo que nosotros recibiríamos en Cristo. Cristo ahora es nuestro día de reposo. Cristo es nuestro verdadero reposo y Él ha establecido un día mayor que el sábado judío. Él ha establecido un día mayor que el sábado judío, como le decía la hermana, el día de su resurrección, que es el día de nuestra redención. Los judíos tenían que recordar el sábado para recordar que habían sido rescatados de Egipto. Nosotros ahora recordamos el día domingo para recordar el día de la resurrección del Señor. Hemos visto entonces que este mandamiento tiene un aspecto universal y tenía un aspecto también nacional. Y que en el aspecto universal Dios sí ordenó que se aparte un día de 7. También vimos que en algunos de los pasajes del Antiguo Testamento se nos sugiere, se nos anticipa un cambio. Sin embargo, esto es solamente una anticipación. Son algunos análisis o conclusiones que podemos hacer a la luz de todas las Escrituras. No solamente viendo el Antiguo Testamento, sino viendo todas las Escrituras de manera general. Pero en el Nuevo Testamento ya vemos que no es solamente una sugerencia o es una anticipación, sino que se evidencia de manera clara que hubo un cambio en el día de reposo para la iglesia. Y ese es nuestro segundo punto. El cambio evidenciado. El cambio evidenciado. En el Nuevo Testamento observamos que este cambio fue gradual. Este cambio fue gradual. Cristo mismo determinó el cambio del día, no fue la iglesia. La iglesia no fue la que determinó el cambio de día. La iglesia no tiene autoridad para determinar las cosas que el Señor manda en su palabra. La iglesia no puede legislar sobre asuntos de doctrina. La iglesia solamente obedece las enseñanzas que da las Escrituras. Veamos en Marcos capítulo 2, versículo 28. Marcos capítulo 2, versículo 28. Marcos 2, 28. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. O sea, Cristo es Señor del sábado. Esa palabra Señor quiere decir soberano, quiere decir dueño. Esta afirmación indica que no solo Cristo es Dios y que originalmente Él fue el que dio el mandato para todos los hombres de guardar un día de 7, sino que también Él tiene derecho a abolir el sábado y establecer el domingo como el día de adoración bajo el Nuevo Testamento. Así como a la Santa Cena, ¿cómo se le llama? La Cena del Señor. ¿Por qué se le llama la Cena del Señor? Porque Él instituyó. Entonces, ¿por qué se le llama el día del Señor al día domingo? Porque Él lo instituyó. Él lo instituyó. Así que no es la iglesia la que determina el cambio de día o cuál es el día de reposo de la iglesia, sino que el Señor mismo, el dueño del día de reposo, fue quien instituyó el día domingo como el día del Señor. Vámonos a Mateo capítulo 28, versículo 1. Vamos a estar hoy pasando a varios pasajes para confirmar lo que estamos estudiando. Mateo capítulo 28, versículo 1. Dice: después
del sábado, Mateo 28, 1. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, el primer día de la semana es el domingo, o cuando leamos el primer día de la semana, es el domingo. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Entonces nos dice que después del día sábado, al amanecer del primer día de la semana, nosotros sabemos que después del sábado que viene, el domingo. Pero ¿por qué el autor en este caso se tomó la tarea de detallarlo? ¿Por qué se tomó la tarea de detallarlo y escribir el primer día de la semana? El primer día de la semana. El mismo Señor estaba anticipando y estaba demostrándonos la importancia que para la iglesia iba a tener el primer día de la semana, para que quedara claro. ¿Por qué? Porque los judíos guardaban otros días de reposo, entonces quizás algunos pudieran decir, no, el Señor no resucitó el domingo, el Señor resucitó después de otro día de reposo, un miércoles, un jueves, porque había días de reposo extemporáneos. No, el autor se toma la tarea de escribir y de detallar que el día de la resurrección fue el primer día de la semana. Lo mismo vemos en Marcos capítulo 16, versículo 9. Nuevamente se toma la tarea, el evangelista Marcos, de escribir y de detallar que el Señor resucitó por la mañana el primer. Marcos capítulo 16, versículo 9. Resucitó por la mañana el primer día de la semana. Además, Cristo se manifestó en 2 ocasiones durante ese día. Juan capítulo 20, versículo 19, y luego el versículo 26. Juan 20, 19. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, perdón, yo lo leo acá porque me recuerdo que acá lo tengo en Reina Valera, es para que tengamos toda la misma lectura. Juan 20, 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Estando reunidos los discípulos, ojo, primer día de la semana, reunidos los discípulos ya eran la iglesia en aquel entonces. A puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Con lo que pretendía darles a entender, como lo dijeron algunos padres posapostólicos, como Atanasio de Alejandría y Agustín de Hipona, que trasladaba el día de reposo judío al día del Señor. Miramos los discípulos, los apóstoles, reuniéndose el primer día de la semana, y el Señor se manifiesta a ellos el primer día de la semana. Además, el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés en el primer día de la semana. Cuando estaban los 120 reunidos, era el primer día de la semana, era el día domingo. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, se nos dice que Juan estaba en la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos, el Señor se le aparece y le muestra la revelación que nosotros conocemos del libro de Apocalipsis. Miremos qué día se le aparece el Señor al apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. ¿En qué día se le apareció el Señor a Juan? En el día del Señor. Y el día del Señor es el día de su resurrección, el día domingo.
Pero no solamente Cristo, no solamente vemos en que Cristo estaba manifestando el cambio del día, sino también los apóstoles. Los apóstoles. Leamos en Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7. Yo leo para ustedes. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando con los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Qué día estaban reunidos con el apóstol Pablo para partir el pan, o sea, comer la cena del Señor? El primer día de la semana. Pablo ya tenía días estando ahí en ese lugar. Pablo ya llevaba varios días en ese lugar. Sin embargo, y pudo haberse reunido con él, y es más, tenía que salir el lunes. Tenía que salir el lunes temprano. O sea que de pronto, como para estar más descansado para el viaje, él pudo haberse reunido ¿qué día? El día sábado. El sábado, él salía el lunes, se reunió con ellos el domingo y estuvo reunido con ellos hasta tarde para partir el pan. Pudo haberse reunido un día antes para que el domingo haber descansado y haberse ido. No, se reunieron el día del Señor. Se reunieron el día domingo. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Pablo les va a ordenar a ellos la recolección de ofrendas para los hermanos necesitados. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. El primer día de la semana, que es el día domingo o el día del Señor, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. No les está hablando de que se iban a reunir un día, un domingo en específico, sino que les está hablando de una práctica que se estaba llevando de manera continua. O sea, cada primer día de la semana, además la Reina Valera dice, cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, que se reúnan, recojan recolectas para los más necesitados. Entonces estamos viendo que además de la resurrección y de las apariciones de Cristo en el primer día de la semana, lo cual nos indica el cambio de día, también el cambio de día cuenta con la sanción apostólica. Cuenta con la sanción apostólica, y los apóstoles obraban con autoridad divina, puesto que tenían la inspiración del Espíritu Santo. Pero no solamente Cristo y los apóstoles nos evidencian que hubo un cambio en el día, también la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia posapostólica, ellos se reunían y tenían en alta estima el día domingo, el primer día de la semana. No es como dicen los adventistas hoy día. Los adventistas, ¿qué dicen? Que el día domingo fue cambiado por Constantino en el año 300. No. Hay fuentes totalmente confiables, más de 10 fuentes totalmente confiables, que nos demuestran que la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Es más, la palabra domingo viene del día del Señor. Domini Dei, día del Señor. La observancia de este día era una de las grandes insignias de la iglesia primitiva. Ignacio de Antioquía fue discípulo del apóstol Juan. Dijo lo siguiente: que todo aquel que ame a Cristo, santifique el primer día de la semana, el día del Señor. Además, como vimos en Deuteronomio capítulo 5, el día de reposo anticipa también para nosotros el día de nuestra redención. La gran razón del cambio del día de reposo al día del Señor es recordarnos el ministerio
el misterio de nuestra redención. El misterio de nuestra redención. En Deuteronomio capítulo 5 observamos la relación del día de reposo con ellos haber sido rescatados de Egipto. Pero para nosotros, el día del Señor ahora nos recuerda el día que el Señor resucitó y nos rescató a nosotros para darnos vida eterna. Ahora el día del Señor ha sido sustituido para recordarnos a nosotros una obra más gloriosa que la creación y una obra más gloriosa que el rescate que hizo del pueblo de Israel de Egipto. Ahora nos recuerda que Dios ha rescatado gente de toda tribu, pueblo y nación. Como dijo el puritano Thomas Watson, con esto termino, en la creación no se trató más que de pronunciar una palabra y las cosas fueron hechas, pero en la redención hubo derramamiento de sangre. Por eso este día es más glorioso, el día de su resurrección, el día de nuestra redención. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos permitido recordar este precioso mandamiento, acordarnos del día de reposo y además estudiar el cambio que se evidencia en las Escrituras, el cambio del día sábado al día domingo. Tú has seleccionado un día para que tu iglesia te adore. Hoy estamos aquí dispuestos a adorarte. Permítenos, oh Dios, hacerlo con gozo y con limpia conciencia. Y permítenos regocijarnos en este día, el día que hizo el Señor. Amén. Bueno, preguntas. Sencillas. Ah, claro. Sí, hermano. Y ahorita